En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hoy quiero solamente hablar de un tema que tiene relación con ello. Voy a hablar de los empresarios y empresas del reino de Dios. Voy a hablar a los empresarios especialmente, aunque al hablar a los empresarios estoy tocando el hogar, estoy tocando los profesionales, estoy tocando los que trabajan en cualquier área de la tierra, en cualquier área del mundo en que desarrollan su vida, estoy tocándolo. Pero voy a enfocarme en los empresarios muy especial. Mi hermano Panasiuk ha estado estos días con muchos de ustedes en seminarios, en reuniones especiales y fue muy bello. Él regresó ya hoy a los Estados Unidos y volverá después, pero nosotros seguimos representando aquí a Cultura Financiera. Algunos se preguntarán, pastor, ¿tienes algún motivo por el cual usted firmó un convenio con Cultura Financiera por 3 años para comenzar? Ya va corrido 1 año, nos quedan 2 años nada más. Y creo que 2 cosas pudiera decir. En primer lugar, quisiera decir que yo anhelo de todo corazón que toda la iglesia que pastoreo, los que están bajo la cobertura del pastoreado que Dios me ha dado, y anhelo para toda la iglesia en Bogotá, en Colombia, en América Latina, en todas partes, sea una iglesia próspera. Bueno, 3 quieren ser prósperos. Si ustedes no dicen amén, el Señor entonces lo toma como que no quiere, punto. Así de sencillo. Ahora, Dios quiere que toda la iglesia sea una iglesia próspera. Amén. Eso, ahora sí, ya. Señor, escucha ese amén, que fue especial. Yo anhelo la prosperidad de toda la congregación, de toda la iglesia. Por eso firmé el convenio de Cultura Financiera. Ahora, la prosperidad no es mágica, como algunos piensan, que simplemente decimos, perdone la expresión que voy a utilizar muy conocida, abracadabra y ya. No hay nada mágico. La prosperidad tiene unas condiciones para poderlas alcanzar, para poder lograr. Pero sueño en mi corazón que toda la iglesia sea próspera completamente. Por eso he firmado el convenio con Cultura Financiera. Y en segundo lugar, ya lo mencioné, quiero que la iglesia esté preparada para las crisis que vienen. Voy a leer un pasaje que nosotros le oímos. Yo estoy convencido, aunque hace unos 3 meses les pedí que leyeran el pasaje. Leí un pedacito nada más. Les pedí que leyeran el pasaje y tengo temor que a algunos se les olvidó y algunos comenzaron y dijeron no, es muy pesado y lo dejaron ahí a un lado. Deuteronomio, capítulo 28. Y quiero decirles, hermanos, que el cristiano, voy a hacer una claridad. No estoy hablando de ir al cielo, porque ir al cielo no es por obras. Ir al cielo es por gracia, por lo que Cristo ganó en la cruz de Calvario. Pero un cristiano puede ser salvo y vivir bajo maldición de la tierra. Así es. Un cristiano puede ser salvo y vivir en derrota en la tierra. Dios no quiere que vivamos en derrota. Dios quiere que seamos prosperados en todo. Pero conozco muchos cristianos que viven fracasados y con dificultades. No pido que levanten la mano porque algunos por miedo, por temor o por vergüenza no van a levantar la mano. Pero estoy seguro de eso. Déjeme decirle cómo es una vida, cuáles son los efectos de una vida que vive en desobediencia al Señor. Repito, no tiene nada que ver con la salvación. Tú te vas a morir y vas a ir al cielo arruinado, pero vas. Dígale a su hermano, voy al cielo arruinado, pero voy. Pero Dios no quiere que vayas arruinado al cielo. Dios quiere que seas prosperado en todo. Mi hermana de Perú que vive en Argentina, no sé cómo lo han vivido en Argentina. Hay dificultades en Argentina. Muchas dificultades.
Bueno, pero los cristianos viven en otra dimensión. Muy bien, los que son obedientes al Señor viven en otra. Pero es que hay cristianos. Déjenme decir, este pasaje que voy a leer no fue escrito al mundo que no conocía a Dios. No fue escrito a los filisteos. No fue escrito a los amorreos. No fue escrito a los jerjeseos y a las demás naciones que no conocían a Dios. Fue escrita para el pueblo de Dios. Y estas palabras que voy a decir, que voy a leer, son para ti. No son las que quisiera oír, pero es la verdad. Yo no lo escribí. Moisés lo escribió por orden de Dios. Para que el que lea, entienda, se prepare y escape. Verso 15 del capítulo 28. No sé hasta dónde voy a leer según el tiempo que tenga. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. ¿Cuánto les gusta la palabra maldición? No, no les gusta. Sí, no nos gusta. Pero bueno, oigámosla. El hecho de que no me guste no quiere decir que no son reales. Son reales. Y dice, ¿qué dice el Señor? Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo. Maldito serás en tu casa, en tu canasta y tu mesa de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tu rebaño. Es decir, tu empresa. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. El Señor enviará contra ti maldición, confusión, fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta, por haberme abandonado. Son las consecuencias de no caminar en la palabra del Señor. No es un Dios que está allá, simplemente ha puesto leyes. Dios quiere, por ejemplo, que tú no violes la ley de gravedad. Sabes la ley de gravedad. Si te subes a un edificio de 15, 20 pisos y te tiras, no es que Dios quiere que te estrelles contra el piso. Simplemente que no obedeciste la ley. Las leyes no son para incomodarnos. Las leyes son para protegernos. Las leyes son para bendecirnos. Si yo obedezco la ley de la gravedad, pues voy a vivir bien. Y pudiéramos hablar de muchas otras leyes, pero solamente... El Señor te infestará de plagas hasta acabar contigo en la tierra de la que vas a tomar posesión. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas, inflaciones, con calor sofocante y sequía, y con plagas y pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Algunos dicen, pero Dios dice eso. Sí, porque nos quiere advertir lo que viene cuando violamos su ley. No es que Él quiera eso. Es que la ley está escrita. Cuando uno viola la ley, sufre las consecuencias de violar la ley. Y si no, si quieres, salga por aquí a la calle, a la autopista y aquí cruce semáforos en rojo, todo lo que quiera. Puedes hacerlo. ¿Cuántos pueden ustedes cruzar semáforos en rojo? No, ¿cuántos pueden? Todos podemos. ¿Y cuántos han cruzado un semáforo en rojo? Ah, quién sabe, eso no, quién sabe. ¿Quién sabe cuántos? Dicen, no, pastor, es que estaba pintón, estaba amarillo. Estaba pasó. ¿Dónde estaba pintón? Violó la ley. Entonces, cuando violamos la ley, viene todo esto. Sobre tu cabeza, el cielo será como bronce. Bajo tus pies, la tierra será como hierro. En lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena. El cielo lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. Terrible, ¿no? Sigue diciendo, el Señor hará que te derroten tus enemigos. Avanzarás contra ellos en perfecta formación, pero huirás en desbandada. Todos los reinos de la tierra te humillarán.
Tu cadáver servirá de alimento a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. El Señor te afligirá con tumores y úlceras, como las de Egipto, y con sarna y comezón, y no podrás sanar. El Señor te hará sufrir de locura, ceguera, delirio. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido. Te robarán y no habrá nadie que te socorra. Estarás comprometido para casarte, pero otro se casará con tu prometida o se la llevará y la violará. Construirás una casa y no podrás habitarla porque el banco se la quitará. Plantarás una viña, pero no podrás gozar de sus frutos. Ante tus propios ojos degollarán tu buey, la obra de tus manos, y no probarás su carne. Te quitarán tu burro a la fuerza y no te lo devolverán. Tus ovejas pasarán a manos de tus enemigos y nadie te ayudará a rescatarlas. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otra nación. Te cansarás de buscarlos y no los podrás encontrar. Un pueblo desconocido se comerá los frutos de tu tierra, y con el producto de tu trabajo para ti solo habrá opresión y malos tratos cada día. Tendrás visiones, te enloquecerán. Y la lectura sigue hasta el verso 61. Vamos en el verso 35. 68, perdón. Todo el capítulo habla de cómo es posible ser hijo de Dios. Escúcheme, está diciendo el Señor, ¿cómo es posible una persona ser hija de Dios, hijo de Dios, y vivir en maldición? Terrible, ¿no es cierto? Yo que creí que siendo hijo de Dios todo era color de rosas. Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que si eres su hijo y estás redimido por la sangre de Cristo, vas al cielo, vas a pasar la vida eterna con ella. Pero si no obedeces su palabra en la tierra, vas a sufrir las consecuencias. Espero que podamos reflexionar sobre el tema. No quiero seguir leyendo, el tiempo se me va. ¿Se animan a leerlo en su casa? ¿Cuántos prometen leer el capítulo entero? Levanten la mano, levántela. Cuando lleguen a la casa hoy, no lo deje para mañana porque se le olvida. Hoy, digo que lo lean. Por otro lado, les leo lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios no quiere, pero que es real. Y esto es lo que Dios quiere, es real, pero muchos no lo viven. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad, aleluya. Bendito en el campo, en tu empresa. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, las próximas generaciones, tus cosechas, las crías de tus ganados, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita será tu canasta y tu mesa de amasar, nunca faltará el pan en la casa. Bendito serás en el hogar y bendito serás en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Ellos avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada porque no te podrán hacer frente. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Algunos dicen, pastor, la situación en Colombia es muy difícil, me voy para Estados Unidos. Alcanzar el sueño americano. ¿Sí? Alcanzar el sueño americano. No, Dios quiere bendecirte aquí en Colombia. Dios quiere bendecirte en la escasez, en la dificultad. Dígale a su hermano, Dios quiere bendecirme aquí. No tengo que ir a otra parte. Ahora, si Dios te lleva, está bien. Eso es asunto del Señor. Pero no vas porque quieres escapar de la crisis, sino porque Dios te mandó. Eso es diferente, muy distinto. Entonces, no tienes, Dios te va a bendecir aquí en la tierra. Te va a bendecir en Colombia y en medio de la crisis que viene te va a bendecir el Señor, amén. Y dale un aplauso al Señor, te va a bendecir al Señor.
Luego dice, el Señor te establecerá como pueblo santo, conforme a sus juramentos, y cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. Verán el triunfo, pueblo de Dios. El pueblo, la sociedad comenzará a ver la diferencia entre el que obedece a Dios y entre el que desobedece a Dios. Mientras que los que obedecen a Dios florecerán como el justo en la casa del Señor. Los que no obedecen al Señor se marchitarán. Dios quiere ver una iglesia florecida. Aleluya. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra que tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la bendición sobre la tierra y bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. No tendrás que vivir de la tarjeta de crédito. Dígale a su hermano, no voy a tener que vivir de la tarjeta de crédito. Dios bendecirá mi vida. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca a la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Si prestas atención a los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy para que los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Eso es lo que Dios sueña. Eso es lo que Dios anhela para su pueblo. Pero Dios ha puesto leyes, porque Dios no es un anarquista. Dios ha puesto leyes para que el que las obedezca sea prosperado. Y el que las desobedezca, pues, tiene sus consecuencias. Cuando estamos hablando de cultura financiera, en cultura financiera, algunas cosas que ustedes van a aprender vez tras vez, yo quiero enfatizar unas que están ahí, pero quiero dar unos elementos que posiblemente no son tan claros en el material, pero al fin y al cabo está dentro de todo ello y van a profundizar ustedes. ¿Cuáles son las características de una empresa del reino de Dios que vive en bendición? Un empresario que vive la bendición, un empresario del reino que vive la bendición de Dios. ¿Cuáles son las características? Hoy voy a nombrar una sola. No tengo tiempo para hablar. Después hablaremos de otras 3 o 4 más adelante. Hoy voy a hablar de una sola. La característica de una empresa o de un empresario que es del reino de Dios, que vive en bendición, la primera característica es excelencia en todo lo que hace. Dios no quiere que su pueblo sea un pueblo mediocre. Por ejemplo, ustedes se pueden imaginar, Jesús era un empresario. Antes de empezar el ministerio de redención, era un empresario. ¿Qué era él? Carpintero. Usted se puede imaginar las camas que Jesús hacía. ¿Ustedes creen que a los 6 meses la cama ya estaba desbaratada y había que comprar otra? Yo creo que las camas que el Señor era para toda la vida. Yo recuerdo una cultura que se levanta bajo esos principios del reino de Dios. Todo lo que hace es con excelencia. Por ejemplo, años atrás, 60 años atrás, yo recuerdo bien que había una propaganda de Imusa. ¿Sabe lo que es Imusa? Aluminio, ¿no? Decía, el aluminio Imusa aguanta el uso y resiste el abuso. Ese era el logo que tenían. Aguanta el uso y resiste el abuso. Una olla de aluminio Imusa duraba para 3, 4 generaciones. Los hijos podían comer, hacer de comida en ella. Los nietos podían utilizarla también. Los bisnietos podían utilizarla. No sé cuántas generaciones, pero esa era eterno. ¿Sabe por qué? Porque era el producto de una cultura de excelencia. Los carros de la época. Recuerdo que los carros, yo tenía un Mercury 53.
esas latas de ese Mercury parecían de tanque de guerra. Usted podía golpearse con lo que fuera y no le pasaba nada al carro. Hoy, ¿qué pasa con el carro si tú te das un golpecito? Con un solo golpe se desbarata todo el carro. Porque hoy es todo desechable. Todo en el pasado era espectacular. Porque nació de una cultura que buscaba siempre la excelencia como Dios lo había programado. Ojalá que los empresarios de hoy en día, los que tienen que producir muchas cosas, sean empresarios del reino, que lo que hacen, no lo hacen para que se acabe ligero y le compren otra vez, sino para que lo recuerden por toda la vida a sus nietos y generaciones que vienen. Aquí hay un hermano, Josué, no sé si está Josué esta mañana acá, pero Josué aprendió ese principio y él es carpintero y todos sus muebles son con una excelencia en calidad y en acabado espectaculares. La verdad, yo bendigo a personas que están en esa dirección. Todo lo que una persona hace, lo hace con excelencia. Déjenme dar algunos ejemplos. Un ejemplo por lo menos de la palabra del Señor. Antes de hablar de ese ejemplo, déjeme decirte que en la cultura, en la enseñanza bíblica, no hay diferencia entre el que es ministro del Evangelio y el que hace otra tarea. Por ejemplo, ¿tú qué haces? Manejo la parte administrativa de la empresa. Tú manejas la parte administrativa de la empresa. Déjame hacerte una pregunta. ¿Lo que yo hago como pastor es más sagrado que lo que tú haces? ¿No? ¿Por qué? Porque yo también represento a Jesús con mi trabajo. Amén. Yo también represento a Jesús con mi trabajo. Es decir, por ejemplo, un ama de casa, lo que ella hace no es menos sagrado que lo que yo hago. Es tan sagrado, permítame decir, esto va a decir el hermano, el pastor se volvió ya, como dijéramos, un poco blasfemo lo que va a decir. Déjame decirte, una mujer que hace con excelencia el almuerzo en su casa para sus hijos, para su esposo, y lo hace con el corazón y con todo, lo que hace es tan sagrado como lo que yo estoy haciendo en este momento. Es igual de sagrado. Una mujer que con dedicación limpia a su niño recién nacido, le cambia los pañales. Ese cambio de pañales es tan sagrado como lo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Me comunico? No hay ningún área que nosotros realicemos que no sea llamado a que sea sagrado. Un taxista manejando el carro aquí en Bogotá en medio de los trancones que tiene y las atravesadas que otros se le pegan, que los motociclistas le pasan por un lado y por otro, tiene que estar frenando. El trabajo que él hace es tan sagrado como predicar un sermón. Tenemos que cambiar la mentalidad. No hay lo secular y lo espiritual. Todo lo que hacemos es espiritual. Todo lo que se hace. Absolutamente todo. ¿Y sabe por qué es? Mi hermano lo ha dicho. Porque todo lo que hagamos, de palabra o de obra, debe de ser hecho para gloria de Dios. Y si lo hacemos para gloria de Dios, el resultado será excelencia. Dígale a su hermano, el resultado es excelencia. Excelencia en todo lo que hagamos. Dios quiere empleados excelentes. Empleados que no se roben el tiempo en el trabajo. Que no esperan que el patrón no está para entonces irse a la cafetería y gastar el tiempo que no le es permitido si el jefe estuviera. O marcar y llamar por teléfono y gastar tiempo de su trabajo para cosas personales. No. Sabe que el trabajo... ¿Sabes, hermano? Ustedes estamos aquí hoy en la presencia de Dios. Mañana, cuando vayan a su empresa, ¿la presencia de quién están? De Dios también. No tienes que venir al templo para estar en la presencia de Dios. En el hogar estás en la presencia de Dios. En la calle estás en la presencia de Dios. En el trabajo estás en la presencia de Dios. Y todo donde esté debe de ser hecho para su gloria, para su honra. ¿Me comunico, hermanos?
Por ejemplo, ¿quién era Noé? ¿Ustedes creen que Noé, el gran Noé, era un sacerdote llamado a un ministerio eclesial? No, era un campesino. Un campesino. Pero todo lo que hacía lo hacía para gloria de Dios y halló gracia delante de Dios. Y a través de él Dios salvó la tierra. No, Dios no escogió a un pastor, ni a un sacerdote, ni a un levita. Escogió un hombre del común. ¿Quién era Abraham? Un iraquí, para acabar de completar iraquí. Y era un pagano, idólatra, y era un campesino. Y Dios lo llamó, no para ser sacerdote, no para ser pastor. Lo llamó para que a través de él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Hizo pacto con él. Tú no tienes que ser pastor para hacer lo que agrada a Dios. Yo debo hacerlo para gloria de Dios, pero tú también. Y lo que tú haces y lo que yo hago, si lo hacemos para gloria de Dios, tiene la misma santidad, la misma grandeza. Eso no cabe en nuestra mente. Tenemos luchas. Comienza porque no hemos aprendido de esa manera. ¿Quién era, por ejemplo, para abreviar, quién era Isaac? Pastor de ovejas. Y a través de él Dios siguió la descendencia para vender. ¿Quién era Jacob? Pastor de ovejas también. ¿Quién era José? Igual. Campesinos. Pero Dios, y después Dios lo llamó de ser campesino, lo llamó para ser administrador de una nación. No lo llamó para ser pastor, no lo llamó para ser sacerdote, no lo llamó para ser levita. Lo llamó para ser administrador, para ser funcionario público. Y como los funcionarios públicos tienen también llamado a hacer lo que hacen para gloria de Dios. Ojalá que todos los funcionarios públicos lo entendieran, ¿no es cierto? ¿Cómo serían los funcionarios públicos si saben que todo lo que tienen que hacer es para su gloria y su honra? Pero déjeme decirte, Dios va a levantar de nuestros jóvenes funcionarios públicos en el futuro. Amén. Va a levantar senadores, representantes de la Cámara, presidentes, los va a llevar. Pero van a ser hombres y mujeres de Dios allá donde están en el trabajo. No solamente en la iglesia, no solamente cuando predican, o sea, en toda área, todas las áreas. ¿Quién era David? Un pastor de ovejas que escasamente servía para eso, para cuidar ovejas. Pero Dios lo llamó de detrás del rebaño para ser un gobernante de una nación. Hizo que esa nación floreciera. ¿Quién era Salomón? Bueno, hijo del rey. Pero llegó a ser el gobernante más sabio de todos los hombres en la tierra. No tienes que ser pastor para servir al Señor. No tienes que ser pastor para agradar al Señor. No tienes que ser pastor para hacer una obra santa. Todo lo que tú haces, hazlo para gloria de Dios. Y Dios entonces te bendecirá. Dios entonces te protegerá. Yo quiero mencionar 3 características de una persona que hace todo con excelencia. O mejor, los 3 secretos de una persona que hace todo con excelencia. ¿Cómo uno logra hacer las cosas con excelencia en un mundo como el que estamos viviendo? Y voy a tomar un ejemplo de la Biblia. Voy a tomar a Daniel. Daniel, nosotros lo conocemos como el profeta Daniel. Pero ¿sabe? Esta mañana estuve investigando en la Biblia. Y descubrí que solamente una vez, de todas las veces que se nombra a Daniel, solamente una vez se habla del profeta Daniel. Y se refiere, realmente el texto se refiere al libro que escribió Daniel, donde escribió profecías. Porque Dios también puede usar a los profesionales en cualquier área para profetizar a las naciones. No tienes que ser un profeta dedicado. Nosotros lo hemos circunscrito como un profeta. No, era un hombre de Estado. Era un funcionario público. Así creció Daniel. Pero un funcionario público que hacía todas las cosas como debían de ser. Y aunque voy a referirme a Daniel como funcionario público, voy a referirme en este caso directamente para tomar los principios que aplicó Daniel a la profesión de un empresario.
Porque no hay normas para un funcionario público y normas para un empresario y normas para un ama de casa y normas para un estudiante. No, las normas son iguales. Entonces, al descubrir lo de Daniel, nosotros podemos descubrir los principios para un empresario. ¿Están listos los hermanos empresarios? ¿Están listos para recibir la palabra? Bien, mire, ¿quién era Daniel? Dice que Daniel estuvo bajo tres gobiernos, bajo tres reinados. Primero, el reino de Nabucodonosor. Después el reino de Belsasar. Y después el reino de Darío. Y había una característica en esa época. Cuando un rey derrotaba a otro rey, lo quitaba del puesto y subía él como rey, eliminaba a todos los que estaban con el rey anterior. Eso sigue. Viene un gobernante y elimina a todos los que estaban ahí, los cambia totalmente. En ese tiempo, bueno, era poco, pero porque les quitaba el pescuezo. Los decapitaba. ¿Sí? Pero qué interesante que cuando Nabucodonosor descubre quién era Daniel, lo llamó para ser su hombre de mano derecha. Pero cuando muere Nabucodonosor y viene Belsasar dice, a Daniel no me lo tocan, porque yo necesito a ese hombre en mi gobierno. Pareciera que fue el único. No sé, no dice toda la escritura, pero me parece que ha sido el único. Por lo menos Belsasar dijo, yo te necesito, Daniel, y le conservó la vida. Y cuando Belsasar murió y llegó Darío dijo, no me tocan a Daniel, porque es un hombre que he oído buen testimonio de él y lo necesito en mi gobierno. Llegó un momento en que el rey Darío quiso poner orden en su gobierno. Tenía 120 provincias aproximadamente, dice la historia, y como 120 departamentos, grandes o pequeños, no sé el tamaño, pero tenía 120 nombró 120 sátrapas que eran como gobernadores. 120 provincias tenía y para cada provincia un sátrapa o un gobernador. Y le entregó la función de ese departamento, por decir algo, a cada uno de ellos. Pero el rey se puso a pensar, el poder corrompe. Y si estas personas que están allá no hay quien las vigila, va a ser un terrible problema con el Estado. Entonces nombró 3 gobernadores, o mejor 3 superintendentes, algo así, para que controlara cada uno 40 y les pidiera cuenta, y así protegía el Estado. Pero entre todos los 3, primero los 120, después los 3 que nombró, entre ellos nombró a Daniel. Pero Daniel se distinguía sobre los otros 2 y sobre los 120 sátrapas. Y entonces dijo el rey, Daniel, te necesito a mi lado. Yo necesito un hombre como tú. Qué interesante. ¿Qué hizo que Daniel fuera codiciado por todos los gobernantes? Dice la historia que los otros se pusieron celosos. Y dijeron, esto no lo vamos a aguantar. Algo tiene que tener escondido en su hoja de vida. Y entonces comenzaron a buscar en todos los anales del tiempo de Nabucodonosor, del tiempo de Belsasar, lo que ha pasado con Darío, para buscar en los trabajos que había hecho dónde había una mordida. Como decimos aquí, ¿dónde había una mordida? ¿Dónde ¿Qué había pasado por ahí? ¿Qué episodio oscuro tenía en la vida? Escudriñaron todo. Eran 120 sátrapas y 2 superintendentes, eran 244 ojos buscando en todo el anal. ¿Sabe qué dice la escritura? No hallaron a él nada en qué acusarlo, porque él fue hallado fiel, honesto y muy responsable. Una pregunta, si a ti te estudian la hoja de vida, después de lo que ha pasado en tu vida, y ha pasado distintos puestos y demás, ¿podrán decir que te hallaron fiel, con lo que significa fiel? ¿Podrán decir que te hallaron honesto? ¿Podrá decir que te hallaron muy responsable en todo lo que hacía? ¿O habrá por ahí? Al fin y al cabo nadie es perfecto, pastor. Yo sé que nadie es perfecto, pero Daniel simplemente no pudieron acusarlo de nada. De nada. ¿Cuál fue el secreto para Daniel
para poder ser un hombre de integridad. Para ser en este caso un empresario de integridad. Un empresario del reino. Un empresario que tiene una empresa del reino. Porque una empresa no es del reino porque le puso el título del reino. ¿Ah? Es porque con su vida demuestra que es del reino. En todo lo que hace. Déjeme decirte, hermano, muy difícil encontrar en el mundo empresas honestas. Empresas que tengan esa característica. Y peor, empresarios que tengan esa característica. Pero déjenme decirles, Dios va a levantar empresarios, amén, que son empresarios del reino y van a tener las siguientes características. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál es el secreto para un empresario del reino? Que es igual para un esposo, para una esposa, que es igual para un profesional, que es igual para un empleado, un trabajador común. Las mismas condiciones son iguales. Voy a referirme a los empresarios. La primera característica de Daniel es que era un hombre de oración. No puede haber empresarios del reino de Dios si no son hombres o mujeres de oración. La oración no es un ejercicio religioso. La oración es para todas las áreas de la vida y debe manifestarse muy especialmente en la empresa. No solamente para que la empresa prospere, sino para que la iglesia en la empresa se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo, se haga en la empresa también. Un empresario debía de arrodillarse todos los días y decirle: Señor, venga tu reino y hágase aquí en la empresa, en esta empresa, tu voluntad como se hace en el cielo. Una empresa del reino, un empresario del reino es un hombre o una mujer de oración. La segunda característica de Daniel era un hombre que vivía la palabra. Conocía la palabra, vivía la palabra. Si ustedes leen el libro de Daniel, van a encontrar que cuando él, leyendo la palabra, descubrió lo que había dicho el profeta Jeremías y dijo: esto es lo que Dios dice. Vivía en armonía con la palabra del Señor. No solamente era un hombre de oración, o una mujer de oración, tiene que ser el empresario del reino, sino que era una persona que vivía la palabra del Señor. ¿Cómo puede, pensaba esta mañana, cómo puedes confiar en alguien que no es fiel a la palabra de Dios? Escúchame. ¿Cómo puedes confiar en alguien que no es fiel a este libro? Si no es fiel a lo que Dios ha dicho, ¿cómo pretendes que sea fiel a lo que te prometió a ti? ¿Cómo puede un árbol malo dar buen fruto? ¿Cómo puede haber un pueblo que no conoce a Dios, que no honra la palabra de Dios, que no honra las Escrituras, que no cree en ellas, dar buen fruto? ¿Cómo podemos creerle la palabra a un hombre que no respeta la palabra de Dios? Empresario que me escuchas, si tú no honras la palabra de Dios en tu vida, en tu trabajo, en tu profesión, ¿cómo pueden los demás confiar en ti? ¿Me comunico, hermanos? Dios quiere prosperarnos a todos, pero esas dos condiciones primarias. Voy a hablar de la tercera condición. Esas dos condiciones primarias tienen que estar en todo empresario. Digan conmigo: como empresario, debo ser una persona de oración. Como empresario, debo ser una persona que obedece tu palabra, que vive tu palabra, que cree tu palabra, que estudia tu palabra, que medita tu palabra y que quiere que tu voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Ese es un empresario de Dios. Esos son los empresarios que Dios está buscando en esta hora en la tierra. La crisis viene, pero las empresas de los cristianos en la crisis van a prosperar.
van a prosperar porque dependen no de la sabiduría ni de la corrupción humana, dependen del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la presencia de Dios. Honra su palabra. Y son hombres y mujeres de oración y esperan que Dios les guíe. Aquí en esa congregación hay hermanos que están sufriendo la crisis del petróleo porque sus empresas estaban dirigidas a trabajar con suministros para empresas petroleras. Y algunas empresas comenzaron a cerrar ya y ellos comenzaron a ser echados fuera. No tienen trabajo y están preocupados. Pero qué bueno, he hablado con ellos y me dicen, pastor, aunque se cierren las empresas, yo confío en el Señor. He hecho todo con honestidad. Oro al Señor y Dios nos va a sacar de esta crisis. Y ya los está sacando. Amén. Y ya los está sacando. Bendito el nombre del Señor. Porque son hombres, conozco los que estoy hablando, son hombres de oración. No son perfectos, pero son hombres de oración. ¿Quién le dijo que un hombre de oración es perfecto? Nadie. No es perfecto, pero son hombres de oración. No son perfectos, pero creen en la palabra de Dios y quieren hacerlo todo conforme a la palabra. Buscan hacerlo siempre y cuando se equivocan, lo reconocen y vienen al Señor a pedirle perdón, no a justificarlo. Señor, tu palabra lo dice, pero es que la situación es tan difícil que permítame descarriarme un poquitico. No, lo reconocen y lo confiesan. Repito, 2 características de una empresa o de un empresario del reino. Primero, es un hombre de oración o una mujer de oración. Vive la oración. Le encanta la oración. Yo sé que cuando eso acontezca, cuando empecemos a entender esto, no nos pasará lo que nos pasó el viernes. Unos cuantos hermanitos, lindos hermanos, pero muy poquitos estaban aquí en la vigilia de oración, porque los demás decidieron quedarse en la casa descansando. Ojalá se hubieran quedado despiertos en la casa orando. Ojalá hubieran hecho vigilia en su hogar. Pero yo sé, no os digo esto para molestar a nadie, simplemente para decir, cuando seamos un pueblo de oración, entonces la casa del Señor se llenará de la gloria del Señor. La tierra será llena de la gloria de Dios. Y la empresa será una empresa que pasará triunfante siempre en medio de las crisis que nos cantaba María Juliana hace un ratito. La tercera característica que yo la descubro en Daniel, pero no está la expresión. Pero no importa que no esté en Daniel, la busquemos en otra persona, que son las 3 características que yo veo en la palabra del Señor, como primarias, principales, no las únicas. Y voy a hablar aquí de un arquitecto. Un arquitecto del reino, que tiene una empresa del reino, nos muestra una tercera característica, que no es que es la una o la otra, las 3 tienen que estar. Está en el libro de Éxodo. Cuando Dios le dio a Moisés lo que era el diseño del tabernáculo, Dios proveyó un arquitecto para que llevara a cabo la obra que se le había encomendado. Y dice en el capítulo 31 de Éxodo, versos 1 y 2. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer los trabajos que le he encomendado. Escúcheme, quiero terminar en esa frase. Este arquitecto que Dios escogió fue lleno del Espíritu de Dios para hacer el trabajo que les había encomendado. ¿Cuál es la tercera característica entonces? Un empresario del reino es un empresario, es un hombre de oración que conoce, vive, obedece la palabra y es lleno del Espíritu Santo. Yo cometí un error, muchos errores en el pasado, porque eso así no lo aprendí de otra manera. Yo creí que una persona debía ser llena del Espíritu Santo para cantar himnos al Señor, para predicar el Evangelio, para ser pastor. Cuando uno lo llamaban para ser pastor, lo ungían y oraban para ser lleno del Espíritu Santo, porque ahí es donde se manifestaba el Espíritu de Dios.
Equivocación. Yo creo que el pastor necesita la llenura del Espíritu Santo. Indiscutiblemente lo necesita, pero no solo el pastor, la necesita el empresario. La necesita el ama de casa. Una ama de casa llena del Espíritu Santo no se queja por los hijos que está cuidando. Para una mujer empresaria, si Dios le da hijos, el más grande tesoro que tiene la tierra son sus hijos, no el trabajo, no su profesión, sino sus hijos. Y estará feliz limpiando la colita de sus hijos, cambiándole pañales, dándole el biberón, aguantando los berridos del chico, perdón la expresión, aguantando todo eso. Estará feliz porque son un don de Dios. Cuando una persona, una madre no es llena del Espíritu Santo, no honra el honor que Dios le ha dado de ser madre. ¿Me comunico, hermanos? Algunos me van a decir, pastor, prefiero no ser madre. Pero déjeme recordarte, un gran privilegio para una mujer que Dios le permite ser madre es cuidar a sus hijos. Yo bendigo a Marcela, que Marcela con sus 2 niños estuvo en China, en una cultura distinta, pero se consagró a cuidar a sus hijas. Mientras su esposo estaba trabajando, ¿sí? Ahí estaban juntos en la llave, conjunta. Y ahora está esperando otro con alegría, con gozo, amén, con gozo. Mi hija, Alexandra, aprendió de eso de su mamá, de Mechas. Y para ella, siendo profesional, prefiere estar en casa cuidando a los hijos hasta que el Señor los quiera tener a su lado. Después, ella dice, después de eso, si el Señor me permite, volveré a mi profesión. Pero el don más grande que debo desarrollar es el de ser madre, porque soy una mujer llena del Espíritu de Dios. Amén. 3 características de un empresario. Primero, es un hombre o una mujer de oración. Segundo, es un hombre o una mujer que vive la palabra, cree la palabra, obedece la palabra. Y tercero, es una persona llena del Espíritu Santo. No tienes que ser lleno del Espíritu Santo para cantar. Claro, necesitamos que los que cantan sean llenos del Espíritu Santo. Pero no tienes que ser para hacerlo. Todos debemos ser llenos. Pero quiero enfatizar los empresarios. Los empresarios deben ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para que en su iglesia se manifieste, para que en su iglesia, en su empresa se manifieste la gloria de Dios. Dios quiere bendecir toda empresa. Y no habrá empresas del reino si los empresarios dueños de la empresa no son hombres y mujeres del reino de Dios. Y 3 características: oración, la palabra, la llenura del Espíritu Santo. ¿Me permiten hacer una confesión? Voy a hacer otra confesión. Ya he hecho muchas confesiones. Y ya me he arrepentido de verdad. Estoy caminando. Cuando les hice una confesión, empecé a cambiar el giro en mi vida. Yo jamás, pero jamás en 55 años de ministerio, he orado por un empresario para que sea lleno del Espíritu Santo y su empresa sea dirigida por el Espíritu de Dios. Jamás. He orado por gente que viene a la iglesia, que va a ser pastor, que va a ser una persona que de alguna manera va a servir en el ministerio eclesial. Por ellos he orado, pero nunca por un empresario. Y yo le pido a los empresarios que están presentes perdón, porque no lo he hecho. Esta mañana el Señor me decía, no has cumplido la tarea que te di. Tienes que orar por los empresarios para que sean llenos del Espíritu Santo. Y les pido perdón. Pero va a cambiar todo. Amén. Vamos a ver hombres y mujeres empresarios llenos del Espíritu Santo. Y cuando esos sean llenos del Espíritu Santo, todo va a cambiar.
Todo va a cambiar. No será lo mismo. No será igual. Quiero ver empresarios, hombres y mujeres de oración. Quiero ver empresarios, hombres y mujeres de la palabra. Quiero ver empresarios, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para dirigir la empresa, porque la empresa que tienes no es tuya. La empresa que tienes es del Señor. Y no hay nada que pueda ser guiado del Señor en la tierra si no llena estos tres requisitos tan especiales. Y todo va a cambiar. Repito, es algo para mí nuevo que Dios está abriéndome los ojos. Lo veo en la palabra. Lo veo en la escritura. Pero no había caído en cuenta de ello. Yo pensaba que un hombre de oración era simplemente para la vida común, no para el trabajo. Yo pensaba que un hombre de la palabra era para la vida común, no para el trabajo, no para su empresa. Y pensaba que un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, era solamente para labores eclesiales. No, es para todas las áreas de la vida. Y eso hace que el trabajo que tú realizas, donde esté, sea tan sagrado como el del pastor en el púlpito. No es más sagrado la tarea que yo hago que la que usted hace. Pero necesita tres cosas: ser hombre o mujer de oración, de la palabra y lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Señor, gracias. Todos confesamos esta mañana de Él, por Él y para Él. De ti, para ti y por ti son todas las cosas, Señor. A ti sea la gloria. Aleluya. Digan conmigo: el trabajo que desempeño le pertenece al Señor. Y voy a ser fiel en oración, fiel a la palabra y vivir lleno del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. La empresa será una empresa del reino y tú serás glorificado, Jesús.